Bueno, ¿cómo están, estimados amigos, seguidores de INAGEP? Hoy vamos a continuar, ¿no?, con nuestra clase, con este curso, ¿sí?, de 2 días sobre gestión pública. Muy bien, dicho esto, empecé y recordando algunas cosas, ¿no?, para los que recién y no pudieron estar el día miércoles conectados, trataré de hacer una retroalimentación rápida, ¿sí? Porque esto es la base de lo que es gestión pública. Hablábamos en la clase pasada de 3 elementos básicos para entender la naturaleza de la gestión pública. Hablábamos una, que es la función pública, y decíamos que la función pública no lo realizan las entidades públicas, sino lo realizan aquellos que nos llamamos servidores públicos, que existe un deber, un ejercicio, ¿sí?, o dos condiciones para tener esta capacidad de servidor público y por ende ejercer función pública. Y la primera decíamos que era que como persona natural, ¿sí?, tenga una relación o preste primero servicios a cualquier entidad pública del Estado, ¿sí? Muy bien. Independientemente del régimen laboral en el que te encuentres, independientemente de las actividades que realizas, decíamos que tan servidor público es aquel, el presidente de la República, los ministros, un gobernador regional, los alcaldes, como aquella persona útiles o aquella persona, por ejemplo, que se encarga de recoger los residuos sólidos, y que cumplen funciones para el Estado, ¿sí? Los dos tendrían la misma capacidad de función pública, solo que las actividades son distintas. Y por eso decíamos que es básico que exista una relación laboral contractual con una entidad pública, ¿sí? Muy bien, esa relación laboral contractual te da el requisito formal para considerarte un servidor público. ¿Me dejó entender? Muy bien, por lo que llegamos a una conclusión y decíamos, aquellos que son locadores de servicios no podrían tener la condición de eh, servidores públicos. Dos, hablábamos de la administración pública. Decíamos que la administración pública era el ejercicio, como bien su nombre lo dice, de administrar los recursos del Estado. Y los recursos del Estado se administran a través de lo que conocíamos como sistemas administrativos. ¿Sí? Los sistemas administrativos son las normas, principios, actuaciones, aplicaciones y todo ello que nos ayuda a regular o administrar los recursos del Estado, ¿sí? Sean estos presupuestales, sean estos patrimoniales o sean estos recursos humanos. Muy bien, entonces, ese ejercicio de administrar, ¿con qué finalidad se hacía? Decíamos, la finalidad de la administración de los recursos del Estado era para que exista o para que las entidades cumplan una función o cumplan los objetivos previstos como entidad pública. A este ejercicio, aquellas entidades que realizaban actuaciones ejecutivas llamábamos funciones administrativas. ¿Cierto o no cierto? Excelente, sí. Y por ende, por ejemplo, los gobiernos tanto regionales como municipales también decíamos, si bien no pertenecen al poder judicial, perdón, no pertenecen al poder ejecutivo, pero cumplen funciones, ¿sí? Administrativos o cumplen función administrativa. Entonces, toda aquella actividad realizada por una entidad pública para satisfacer demandas sociales, situaciones que son de interés para la sociedad y que son impostergables, como lo decíamos, es función administrativa. Muy bien, y esta función administrativa se manifiesta en actividades de las cuales decíamos que está la prestacional o de servicios públicos, estaba la reguladora, que se puede dar mediante normas, actos administrativos, o se puede dar mediante contratos administrativos, la actividad reglamentaria, hablábamos de la fiscalización, de los sancionadores, del fomento y de la solución de
controversias. Muy bien, ¿dónde está la idea de gestión pública? Decíamos, en el equilibrio que existen en estos tres elementos. Me explico. La gestión pública, primero, busca el cumplimiento de los objetivos que tiene una entidad, que está obviamente al servicio de la sociedad o al servicio del pueblo. Muy bien, pero para que exista, ¿sí?, una correcta función administrativa, tiene que existir también una correcta administración. Por ejemplo, hablábamos de las cadenas de abastecimiento para prever actuaciones prestacionales, hablábamos de la gestión de los recursos humanos, hablábamos de la planificación, y todas esas actuaciones están regladas mediante los sistemas administrativos. Pero ulteriormente decíamos, quien busca que ese ejercicio de administración sea eficiente, llegue a sus objetivos, es el servidor público. Claro. O sea, el servidor público ulteriormente es el que hace la actuación de administración, es el que ejercita o actúa las actuaciones de función administrativa. Por ende, partía de esa naturaleza humana, de esa naturaleza de servidor, toda la idea y el equilibrio de lo que es la gestión pública. Muy bien, si queremos, decíamos, lograr los objetivos, independientemente de la actividad que realicemos como entidad pública, necesitamos una correcta administración de los recursos que tenemos como entidad. Y dos, necesitamos una correcta actuación de aquellos que nos llamamos servidores públicos. Muy bien, eso es la teoría de lo que es la gestión pública. Decíamos que el ejercicio de administración de recursos del Estado se hacía a través de los sistemas administrativos. ¿Sí? Ayer tratamos de hablar de los sistemas administrativos, no voy a redundar, pero de manera rápida decíamos que toda la actuación para administrar los recursos, por ejemplo, presupuestarios o pecuniarios económicos, se hacía a través del sistema de abastecimiento, presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, incluso inversión. El abastecimiento, por ejemplo, de servicios, de recursos humanos, estaba el sistema de recursos humanos. Cuando queríamos hablar, por ejemplo, de patrimoniales, es decir, compra de cosas o compra de obras, de servicios o abastecimiento, estaba el sistema justo de abastecimiento, y los demás estaban en relación a que se pueda planificar, se pueda controlar la actividad pública, o si hay conflictos, estaba la defensa jurídica del Estado, y de ahí hablábamos de la modernización. Sí, hoy vamos a intentar hablar un poco de qué se entiende por modernización de la gestión pública. Es una idea incompleta, lo voy a llamar así, creer que solamente modernización es gobierno electrónico. Cierto, por cierto lo es, claro, pero no es todo. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de dar algunos alcances de lo que es también la modernización de la gestión pública. Muy bien, sigamos. A ver, ayer decíamos también que gestión pública, ¿sí? Se realiza, o según la Secretaría de Gestión Pública, que es el ente rector del sistema de modernización del Estado, decíamos que la gestión pública es un conjunto de procesos y acciones mediante las cuales las entidades, ¿sí?, logran sus objetivos. Y esto está a través de una correcta gestión de políticas, de recursos, de programas. Y además decíamos que la cadena o el ejercicio de gestión pública requiere también una correcta administración de los recursos del Estado. ¿Sí? Entonces, primera conclusión a la que podríamos llegar es que gestión pública no solamente es administrar, o no solamente es el ejercicio administrativo, sobre todo es que como entidad pública logre los objetivos que se ha previsto dentro de mi entidad. ¿Sí? Eso es básicamente la idea que vamos a tener de lo que es gestión pública. Muy bien, decíamos también, y esto ya continuando con la clase que desarrollamos en el módulo o en la primera sesión, decíamos que la gestión pública
no siempre está predeterminada, lo voy a llamar así, o supeditada a los recursos. Claro, es innegable decir que los recursos que yo tengo como entidad pública son necesarios. Nadie te contradice eso, nadie eh, cuestiona el hecho de que los recursos, ¿sí?, que tengo como entidad son las primas, son los, las actuaciones primordiales para entender lo que es el logro de objetivos. En la actualidad está muy de moda, lo voy a decir así, la gestión, ¿no? La gestión, los convenios, o sea, una forma de generar, por ejemplo, o tener más recursos, es tocar puertas. Claro, es más, eso se recomienda mucho cuando son gobiernos pequeños o entidades públicas pequeñas, municipalidades distritales, por lo general, tipo F, tipo G, entre otras. Sí, o convenios con entidades privadas. Yo he visto que se han firmado múltiples convenios en el Perú con ONGs, otras entidades que brindan apoyo, con otras, con una mira social, ¿sí? Y de esa manera se ha podido canalizar más recursos para el servicio a la población. Muy bien. Ahora, la gestión pública, no se olviden que hay entidades públicas, ¿sí?, que tienen la capacidad de poder sostener y de generar sus propios recursos. Claro, y de esa manera tendríamos que actuar aquellas entidades que podemos recaudar, ¿sí? Por ejemplo, municipios, por ejemplo, órganos descentralizados, entre otros, tienen la capacidad de recaudar recursos. Muy bien, entonces promocionemos y busquemos también una correcta promoción de los recursos o de los recursos del Estado. Ahora, no solamente también es buscar más recursos o generar más recursos, sino que también hay que administrar de manera los que ya tenemos, de manera correcta los que ya tenemos. Claro, yo tengo recursos, ¿sí? Y estos recursos que están al servicio, se debe entender, de la población, o que son el gasto que hace el Estado para brindar un correcto servicio a la población, no se puede malgastar. Un ejemplo, dos ejemplos, ¿ya? Hace un tiempo en una municipalidad del sur, ¿sí?, compró en el marco de la pandemia, muy bien, en el marco de la pandemia dijo, pues bueno, los estudiantes necesitan computadoras, pero como no tenemos presupuesto para computadoras, ya por lo menos tablets. Si hay que hacer una adquisición de 200 tablets para los usuarios, para para los niños, ¿sí?, para los jóvenes que están educándose, para que lleven sus clases. Claro, para que tengan sus clases virtuales, puedan llevar el aprendo en casa, los docentes que ahora no se encuentran en la localidad puedan dictar y ellos puedan ver sus clases virtuales. Excelente, muy bien. Pero cuando hubo un informe de la Contraloría, lo interesante es que esta municipalidad que compró tablets para gestionar, para brindar un buen servicio, se dio cuenta, o no sé si lo habían evaluado, porque ustedes saben que en el marco de las contrataciones del Estado existe lo que se llama gestión de riesgos, ¿no? Que es prever los riesgos que se puedan generar por factores externos o internos, o que son previsibles. Muy bien, pero habían comprado tablets en un lugar donde no había una señal de internet estable. Y la pregunta es, ¿para qué utilizo un gasto público en situaciones que son, si bien útiles para la población, pero que no justifica su actuación? Otra, esto pasó hace 4 o 5 años y en una municipalidad, eh, no, esto fue con un gobierno descentralizado, ¿sí?
Y este gobierno, en el marco, había gestionado y tenía cierta influencia, ¿sí? Con congresistas, ministros que eran de ese lugar, de este distrito, y dijeron, ¿saben? Vamos a construir un hospital, ¿sí? Un hospital de primera, o sea, con una infraestructura de primera. Incluso cuando se construyó, sí tenía parqueos, tenía jardines, una cosa bonita, claro. Incluso salió en los medios de prensa que era un hospital modelo, pero lo interesante y lo creo que lo que no se puede aceptar es que el personal que trabajaba en ese hospital de 4 pisos, ¿sí? Solamente ocupaban uno y no había especialistas. Entonces la pregunta es, ¿para qué utilizo el presupuesto, ¿sí? Por caprichos, por influencia, para, para decir, oye, mira, estoy construyendo algo importante, pero no tengo los recursos, los otros recursos, o no es necesario invertir tanto presupuesto en actuaciones, en obras o en servicios, si no va a ser beneficioso para la sociedad. Y no solamente es por el tema presupuestal, porque me dirán, doctor, pero bueno, usted solamente ve presupuesto. No, no es cierto, porque gestión pública también involucra una correcta gestión de los recursos humanos. Y esta correcta gestión de los recursos humanos ha generado, ¿sí? Ha generado mucha inestabilidad en muchas entidades públicas. Claro, yo he trabajado, yo mismo he sido servidor público, donde diario nos llegaba 30 expedientes a mi oficina. Yo era asesor legal y diario 30 expedientes. En la realidad y en la praxis trabajaba con un asistente, yo era el único abogado, y decía, pues, ¿cómo voy a fundamentar? ¿Cómo voy a hacer una debida motivación? Voy a instruir, voy a realizar informes basados en detalles, con un correcto argumento jurídico, con un correcto argumento técnico, si tengo 30 expedientes diarios, como mínimo. Entonces, imposible. Yo, mi asistente, imposible. Ni modo que tengamos pues ni 10 manos, ni 3 cerebros, porque no solamente es las manos, hay que razonar, claro. Pero también, y no solamente era esa, ¿no? Porque hay un montón, existe varias entidades públicas donde los servidores tienen una sobrecarga. Es una sobrecarga, wow, o sea, de 20, 30, 40 expedientes por día, es inllevable. Aparte hay que asistir a reuniones, aparte en un horario hay que atender a los usuarios. Pero también he visto entidades, ¿sí? Donde prima la burocracia. Existe el gerente, el subgerente, el secretario del subgerente, el asistente del subgerente, el asistente 2 del secretario, y de ahí sumado un par de practicantes por ahí. ¿Cuántos expedientes atiendes diario? Uno. Justifica. Igual, cuando hablas de patrimonio, ¿sí? Hay entidades modernas, tienen plataformas digitales excelentes, ¿sí? Pero también hay entidades públicas donde no tienen una infraestructura, viven en el peligro, ¿no? Ser las entidades, y hablo de infraestructura, deberían ser el modelo de lo que es seguridad, de lo que es la imagen. Pero hay entidades públicas que no tienen infraestructura y en el marco de la pandemia es un problema que vamos a tener que asumir, ¿no? Porque ¿cuántas entidades están capacitadas para mantener el distanciamiento social? La ventilación, claro. Y también, pegadito a esto está la capacidad administrativa que tienen los gobiernos, ¿no? O sea, ser eficientes, utilizar, no malgastar, eh, estar lejos de actos de corrupción, ¿sí? Porque quieran o no, la corrupción en todos sus niveles
hace que la gestión pública no sea transparente, hace que las personas, ¿sí?, tengan una idea errónea de entidades públicas. Era triste porque hace un tiempo dictaba un curso de atención al usuario, ¿sí?, para entidades públicas, y las calificaciones, ¿sí?, que dan a entidades de tanto prestigio como el poder judicial, como los municipios, son aquellos de los que más desconfía el usuario. ¿Por qué? Porque no existe una capacidad administrativa eficiente. Existe, yo creo, un error en la actualidad en administración pública, que es, y todavía es válido, medir a muchas entidades en mérito al gasto que realizan, ¿sí? O al gasto público que ejecutan. Claro, o la vez pasada cuando conversaba con los amigos del Poder Judicial, es medir por la capacidad de sentencias que he emitido en un año. Claro, estamos hablando de elementos humanos, de elementos sociales, y cómo puedes hacer una medición de carácter, cuantitativa. O sea, ¿cómo podríamos dar una medición cuantitativa en relación a las actuaciones que hacemos? O sea, si gasto más, debe entender que soy eficiente. Esto no es del todo cierto. O a veces creemos que porque tengo más presupuesto, brindo mejores servicios o doy un mejor sentido social. Si yo conozco municipalidades en Ancash, en mi tierra, en el sur, sí, que tienen influencia minera y que tienen un canon exorbitante. Claro, pero si es que esa lógica a más presupuesto, mayor servicio a la sociedad, yo voy a esos municipios, voy a esos distritos y la realidad es otra. Sigue existiendo barreras de discriminación social, no tienen buenos servicios públicos, hasta, pero sí se han convertido, por ejemplo, en ciudades inseguras, en ciudades en aquel tiempo, antes de la pandemia, donde primaba la delincuencia, donde primaban los lugares poco aptos para una vía saludable. Entonces, yo creo que es un mito decir que la gestión pública solamente está supeditada al recurso presupuestal. No, no puedo hacer porque no hay presupuesto. No, se puede lograr objetivos, pero ya ahí viene la idea de capacidad, ¿no? O sea, la idea de servicio que podamos tener al usuario, ¿sí? Muy bien. Por eso voy a hablar un poco del usuario en la administración o en la gestión pública. Primero, la idea del usuario dentro de las entidades del Estado, ¿sí? Es un tanto controversial, porque a veces cuando se habla de usuario en el tema privado, hablamos de personas que consumen un determinado producto o consumen un determinado servicio. Pero en la administración pública cambia mucho la idea, porque el usuario que se acerca a una entidad pública no busca consumir, busca que se atienda sus necesidades sociales. Y no solamente es un tema eh, de servicios públicos, ¿no? A veces necesitan atención ante conflictos sociales o a veces ante conflictos personales y la administración pública puede ser un soporte. Entonces, la primera idea es entender quién es tu público objetivo a ti como entidad. Porque hay parte la idea, ahora vamos a ver un poco de planificación, ¿sí? La idea de cómo puedo gestionar, cómo puedo mejorar la planificación y las actividades de mi entidad pública. Claro, y, o sea, porque el ejercicio de atención, el ejercicio de servicio al usuario parte de conocer a ellos. O sea, ¿quiénes son mi público objetivo? Porque créanme que las, el usuario, el público, cambia de acuerdo a sus necesidades sociales.
hace un tiempo, ¿sí? Trabajaba en 2 municipalidades que los dividía una distancia o en tiempo, pongamos unos 10 minutos de un municipio al otro, ¿sí? O sea, podrías decir, oye, ¿sabes? Estos municipios, su forma de administración y de gestión pública va a ser idéntica, porque, bueno, son la misma población, son la misma gente, y no es del todo cierto. Porque en un municipio, ¿sí? Su ejercicio público estaba muy ligado al ejercicio minero. O sea, hospedajes, restaurantes de primera o con una atención con precios más costosos, porque la gente que residía eran personas que trabajaban en minas. Las tiendas estaban mucho en relación a la actividad minera y en mérito a ello, las actuaciones que hacíamos como municipalidad era pues regular la calidad, los conflictos que se generaba por el tema ambiental, buscar, por ejemplo, conflictos de delimitación territorial entre una mina y los pobladores, entre esas situaciones, y eso era el pan del día que teníamos que solucionar. ¿Sí? Muy bien. La municipalidad B, siempre me refiero así a B porque, bueno, es importante no dar detalles, ¿no? Y en la municipalidad B, o sea, nada que ver con la minería, o si no era mínima. Pero la prioridad ya de este municipio B, ¿cuál era? Comercio, ¿sí? O sea, por su misma, tenía una vía principal que pasaba por el medio del pueblo, que la otra no lo tenía, ¿sí? Era una zona comercial y la discusión ya era comercio, transportes, ¿sí? Crear zonas de estacionamiento, zonas rígidas para regular el tránsito, regular, por ejemplo, buenos mercados, regular el tema de, de municipalidad, ordenanzas que regulen la limpieza pública de los mercados, la regulación con convenio con la policía para ver que haya una seguridad para aquellas personas que viajaban, entre otras situaciones. ¿Sí? Entonces, el ejercicio de gestión pública, por eso es importante hablar de esto, va a variar dependiendo de las necesidades que tenga yo para mi grupo social. Porque mientras, por ejemplo, un hospital prioriza casos de, no sé, ya de personas, de gestantes, ¿sí? Otro hospital, otra entidad, otro puesto de salud puede tener casos, por ejemplo, de desnutrición de niños, un alto índice. Entonces, el ejercicio como gestión, ¿sí? Va a depender mucho del público y del usuario que tenga. Por eso es que es importante, y eso, amor de recomendación, ¿no? Que el gobernante, que aquel que administra, tiene que tener un sentido y tiene que conocer las necesidades de las personas que tiene, ¿sí? O sea, hay que conocer la realidad. O sea, a veces queremos hacer un ejercicio administrativo, ¿no? Ya vamos a implementar gobierno digital, ¿sí? Muy bien, pero tu gobierno digital quieres implementar en un lugar o expedientes electrónicos, ya, pero en un lugar donde no hay internet y la población y tu población por lo general son personas adultas mayores. O sea, hay mucho el criterio, ¿sí? Es mucho el criterio en qué vamos o cómo vamos a actuar. Y todo parte de conocer a la población, ¿sí? De manera general, aquellos que son los usuarios directos son los ciudadanos, ¿no? Y además, por eso es importante identificar, segmentar y evaluar las necesidades que tiene este grupo social para poder ser atendidas, ¿sí? Ahora, quien ultérrimamente nos da y nos dice, oye, sabes, tu entidad pública, eres eficiente, oye, tu entidad pública, eres altamente efectiva en tus actividades, ¿sí? Pero esa evaluación
no lo realizan los ministerios o no se llega ultérrimamente diciendo, oye, mira, ya tengo este reconocimiento del Congreso o de la PCM por las cosas que vengo realizando. Eso está bien, pero tiene que ser el reflejo del servicio que tiene, o el sentido que tiene la población en relación a los servicios que tú prestas. ¿Sí? Muy bien.